Las peleas entre Ana María y David cada vez eran más fuertes. Mínimo había golpes de parte y parte. Marcelo, el 25 de julio del 2023, Ana María impactó 60 veces a David con arma blanca. Ana María, una mujer de 22 años de edad, es delgada, esbelta, sin antecedentes penales. Creería que sería incapaz de agredir a una persona. Yo veía que era una muchacha que pues de pronto nació en un entorno feo y pues que necesitaba como ser guiada para salir de ese entorno, como todos los jóvenes. La relación se acaba después de 5 años. Jardín. David ya no veía a la niña, todo parecía estar en calma. Ana ya tenía otra pareja, al igual que David, pero un mensaje lo cambió todo. Y yo sé que no estuvo bien porque yo pido disculpas por mi respuesta a esa agresión, porque en este caso no se justifica que él se haya muerto, pero ¿qué hubiera pasado si yo en esta ocasión no me hubiera logrado salvar? Entonces yo sí colaboré con la justicia, asistí al interrogatorio, de ahí entonces me citan para hacer una imputación y me imputan de cargos que no, o sea, yo no me siento muy... Tranquila. ¿Quieres tomar agüita? Toma agüita. No te preocupes. No, es que no me hallo, o sea, es muy duro hablar de esta mierda estando acá. Dios mío, dame fuerza. Ana María, ¿ustedes no lo citaron a él? Rafael, yo nunca, en ningún momento, pensé de que ese evento iba a ocurrir en esa ocasión. Yo no premedité ni planeé nada de eso. Y yo en ningún momento esperé de que todo fuera a terminar en la agresión, que tuve que actuar en ese momento para defender mi vida. Yo nunca esperé verme en una situación de estas, Rafa. Yo no orquesté ni planeé nada de eso porque a la persona que más le convenía su libertad y su felicidad era a mí. ¿Qué recuerdas tú? Él te trata de agredir o él comienza a agredirte. No, es horrible. ¿Qué pasó contigo? Recuerdo momentos de mucho pánico, recuerdo cerrar los ojos, apretarlos mucho, recuerdo correr por la casa, recuerdo estar en el suelo sangrando, recuerdo cerrar los ojos, recuerdo ver a mi hermana intentando defenderme. Recuerdo... ¿Cómo te estaba defendiendo tu hermana? Julie. Realmente es que son lapsos lo que tengo en mi mente. Entonces, dentro de una agresión, al intentar defenderme, recuerdo que me apuñaló las manos y mi hermana estaba en ese momento empuñando un arma cortopunzante. Recuerdo cerrar mis ojos y defenderme a como fuera y salir viva de esa casa. Algo muy particular en este último segmento de video es que Ana María está exponiendo muchísimo más piel en la parte de sus hombros y esto podría estar pasando por dos razones. Uno, porque lo está utilizando como un método de persuasión hacia el entrevistador Rafael Poveda, o dos, porque su relato, su historia, está haciendo que se le suba su temperatura y entonces utiliza esto como un método de ventilación para su cuerpo. En mi concepto creo que está pasando por la primera razón, que lo está utilizando como una forma de persuasión frente al entrevistador. Porque esta entrevista sucede en la ciudad de Bogotá, que es una ciudad que maneja una temperatura promedio de entre 18 y 20 grados centígrados y por eso vemos que todos, a excepción de Ana María, están utilizando un saco tipo blazer que no solo los hace ver muy presentables, sino que también los ayuda a sentirse cómodos con respecto a la temperatura. También podemos escuchar que Ana María nos menciona 3 veces la frase que ella recuerda cerrar los ojos. Y esta es, al parecer, la estrategia que está utilizando su defensa, sus abogados, para tratar de evitarle una condena demasiado alta. Porque, al parecer, el alegato de la legítima defensa, o la mejor forma de defender la legítima defensa,
es con la hipótesis de haber cerrado los ojos y no recordar haber visto lo que sucedió en el momento del acto violento. O él comienza a agredirte. No, ¿y es qué horrible. pasó contigo? Recuerdo momentos de mucho pánico, recuerdo cerrar los ojos, apretarlos mucho, recuerdo correr por la casa, recuerdo estar en el suelo sangrando, recuerdo cerrar los ojos. Pero si nos devolvemos en el video, podemos ver que ella sí recuerda, pero solo lo que es conveniente para ella. Recuerda cerrar los ojos y recuerda haber visto el cuchillo, que a ella le llama arma cortopunzante, pero en las manos de su hermanita menor. Recuerdo ver a mi hermana intentando defenderme. Recuerdo. ¿Cómo te estaba defendiendo tu hermana? Julie. Realmente es que son lapsos lo que tengo en mi mente. Entonces, dentro de una agresión, al intentar defenderme, recuerdo que me apuñaló las manos y mi hermana estaba en ese momento empuñando un arma cortopunzante. Recuerdo cerrar mis ojos y defenderme a como fuera y salir viva de esa casa. Y aquí quiero hacer un paréntesis para indicar o para decir que Ana María se le hace muy fácil decir que el cuchillo, que el arma estaba en manos de su hermanita, porque a su hermanita la cobija la ley de infancia y adolescencia, que básicamente nos dice que ella no podría ir a una cárcel regular por el hecho de ser exactamente eso, una menor de edad. Entonces vemos que Ana María recuerda haber corrido por su casa y haber sido agredida por la persona que terminó falleciendo en el incidente por múltiples heridas con arma cortopunzante. Recuerda muchas cosas, pero no recuerda haber atacado a la persona de David Triana, ni tampoco recuerda haber visto a su hermana o a Santiago o ella misma haber atacado a David Triana en el incidente. Él cae abrazándolo o amarrándolo, y quien cae hacia el piso, y David estaba encima mirando hacia arriba. Primero cae en boca arriba, David boca arriba, cuando Santiago lo tenía con los brazos, y ahí es cuando cuando recibe las lesiones en el rostro y en los brazos. Santiago se voltean, de la misma forcejeo se voltean, ya queda David boca abajo, y es cuando reciben las otras lesiones en la espalda y en el cuello. Cuando sucede todo esto, comienzan a solicitar ayuda, a gritar desde el interior de la vivienda, como para que los vecinos salieran a ver qué es lo que había pasado. Ahí Ana María le manifiesta a Santiago: espera un momento, y se abrasiona en las manos y en la pierna. Y ahí sí salen, allá llegan los vecinos, se ve la escena, llega el cuadrante, llegan a las personas al hospital y se efectúa toda esta investigación. ¿Y tú tenías también un arma cortopunzante? ¿Recuerdas eso? Recuerdo correr por la casa y recuerdo a David con un cuchillo que sacó del pantalón, de la pretina, que era muy grande, y recuerdo que en algún momento intenté quitar ese cuchillo de sus manos, pero que en algún momento tuve que haber cogido otro cuchillo para poder aplacar esas agresiones, pero nunca me imaginé que yo iba a salir viva de ahí. Solamente fue mi instinto de supervivencia, y como lo hubiera hecho cualquier otra persona, pero siento que invadida del miedo, reaccioné de una manera completamente descomunal, porque no sé de dónde saqué fuerzas para haber hecho 60 puñaladas. O sea, yo no recuerdo eso, no lo recuerdo. Yo recuerdo una mujer llena de temor que intentó defender la vida de su hermanita y que estaba muy copada y cansada de las agresiones. Y yo sé que no estuvo bien, porque yo pido disculpas por mi respuesta a esa agresión, porque en este caso no se justifica que él se haya muerto, pero ¿qué hubiera pasado si yo en esta ocasión no me hubiera logrado salvar? Yo sería un caso más de feminicidio como muchos antes. ¿Y qué pasa con todas esas veces que yo alerté
con cada una de las denuncias que puse, de las entidades a las que busqué para mi protección, que me desprotegieron. Aquí pudimos ver que Ana María no responde la pregunta de si recuerda haber empuñado el cuchillo y por el contrario comienza a dar explicaciones que la ponen en la posición de víctima y a hacer comentarios que ponen a David en la posición de monstruo agresor. ¿Y tú tenías también un arma cortopunzante? ¿Recuerdas eso? Recuerdo correr por la casa y recuerdo a David con un cuchillo que sacó del pantalón de la pretina, que era muy grande. Algo también muy importante aquí es que Ana María cambia fonéticamente la forma y la velocidad de su relato. Todos sabemos que tanto el entrevistador como Ana María son de la ciudad de Bogotá, en el que se maneja un acento en general, aunque hay muchos acentos, en el que se pone la acentuación en la última sílaba de la frase que se está pronunciando. Pero hasta ahora el relato tenía cierta fluidez y no eran frases punto a punto, era por decirse como frases muchísimo más largas, como por decir de alguna manera párrafos más largos. Sin embargo, ahora que llegamos a la situación que desencadenó en la muerte de David, Ana María cambia totalmente el ritmo, rompe el ritmo del relato utilizando una extensión del acento en la última palabra de cada frase, como para darse tiempo a sí misma para pensar en la frase que viene y poder recordarlo todo, recordar el guión que nos está dando y no equivocarse en algo importante para ella. Y recuerdo que en algún momento intenté quitar ese cuchillo de sus manos, pero que en algún momento tuve que haber cogido otro cuchillo para poder aplacar esas agresiones, pero nunca me imaginé que yo iba a salir viva de ahí. Solamente fue mi instinto de supervivencia y como lo hubiera hecho cualquier otra persona, pero siento que invadida del miedo, reaccioné de una manera completamente descomunal. Seguidamente Ana María nos dice: yo no sé de dónde saqué fuerzas para haber hecho 60 puñaladas, y vemos que se aleja del entrevistador y levanta los hombros protegiendo su cuello y como mandándole el mensaje: no me preguntes por esas 60 puñaladas que no tengo una respuesta. Porque no sé de dónde saqué fuerzas para haber hecho 60 puñaladas. O sea, yo no recuerdo eso, no lo recuerdo. También vemos claramente duda en Ana María a la hora de escoger la palabra que más le conviene a ella para describir la situación y termina escogiendo una palabra que no corresponde con la acción, porque las puñaladas no se hacen, las puñaladas se dan, se propinan, se asestan. Porque no sé de dónde saqué fuerzas para haber hecho 60 puñaladas. O sea, yo no recuerdo eso, no lo recuerdo. Y al mismo tiempo vemos un levantamiento doble de hombros que se convierte finalmente en un levantamiento singular de uno de sus hombros, y esto nos denota que ella no está segura de lo que nos está diciendo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que ella no recuerda haber dado o haber hecho, como ella lo menciona, las 60 puñaladas. Porque no sé de dónde saqué fuerzas para haber hecho 60 puñaladas. O sea, yo no recuerdo eso, no lo recuerdo. Entonces podríamos aseverar que Ana María sí recuerda haber dado o asestado las puñaladas a David, y al acercarse al periodista Rafael Poveda y mirarlo fijamente a los ojos, está tratando de convencerlo de que ella no recuerda y que por favor le crea esa declaración que acaba de dar. He hecho 60 puñaladas, o sea, yo no recuerdo eso, no lo recuerdo. Luego Ana María nos dice que ya sabe que no estuvo bien lo que hizo y que pide disculpas por su respuesta a esa agresión, pero inmediatamente o en el momento que está diciendo esto lo niega con la cabeza. Y yo sé que no estuvo bien porque yo pido disculpas por mi respuesta a esa agresión. También vemos que Ana María cambia la frase pido disculpas por mi actuar, que era la frase que ella
iba a pronunciar y la cambia por porque yo pido disculpas por mi respuesta a esa agresión. Y yo sé que no estuvo bien porque yo pido disculpas por mi respuesta a esa agresión. Esto pasa probablemente porque ya sus abogados le explicaron que la palabra actuar conlleva una acción, una iniciativa. Y ahí es donde está la clave de toda la clave de este caso, que es la premeditación, la preparación para cometer un delito. También al decir esto no está verdaderamente disculpándose, sino que está poniendo de nuevo la culpa en la persona que terminó falleciendo en este incidente. Yo creo que en una situación tan grave como esta en la que una persona termina perdiendo la vida, la expresión correcta no sería pedir disculpas, sino pedir perdón para darle un poco de confort a la familia por haber perdido un hijo, un hermano, e incluso Ana María misma perdió al padre de su hija. Luego vemos en Ana María un distanciamiento del delito cuando nos dice, en este caso no se justifica que él se haya muerto. No dice algo como, no se justifica que yo le haya quitado la vida o no se justifica que él se haya muerto por las heridas que yo le causé. No, no, no. Ella lo pone como si David se hubiera muerto de manera natural. Porque en este caso no se justifica que él se haya muerto, pero... Y aquí llegamos a uno de los apartes más interesantes de toda la entrevista, y es cuando Ana María nos dice: ¿qué hubiera pasado si yo en esta ocasión no me hubiera logrado salvar? Yo sería un caso más de feminicidio como muchos antes. ¿Y qué pasa con todas esas veces que yo alerté con cada una de las denuncias que puse, de las entidades a las que busqué para mi protección, que me desprotegieron? A esta sonrisa incontrolable se le conoce como Dupin du Light o la sonrisa del deleite, y tiene que ver con la satisfacción que la persona siente al entregar una mentira genial, tan genial y tan grandiosa en su concepto que hace que su cerebro sienta una especie de satisfacción emocional. No solo por la genialidad en su concepto de la mentira que que le acaba de entregar a Rafael Poveda, sino también por la satisfacción que le da ver esa expresión de convencimiento en el rostro de Rafael Poveda, de que le creyó la mentira que acaba de entregarle. Y entonces por eso vemos esa media sonrisa, esa sonrisa asimétrica en su rostro, que al mismo tiempo la acompaña con una mirada hacia la cámara, como cuando la persona sabe que hay un público que la está observando y que también va a ver o también se va a convencer de esa mentira que nos acaba de entregar. ¿Dónde estaba Santiago, tu pareja, en ese momento? Santiago estaba dentro de la casa ese momento. ¿Y él en escuchó ese todo? día. Cuando yo estaba en la parte de abajo de la casa, en la sala, Cuando David estaba agrediéndote, Sí, cuando y tú te estabas defendiendo, ¿dónde estaba yo recuerdo Santiago? ver a Santiago bajar corriendo, y al momento en que David lo ve, se va encima de él con el cuchillo. Ellos tienen una confrontación, pero en ese momento, cuando veo a Santiago en el suelo sangrando, ahí ya, de ahí para allá, no recuerdo más, sino que ver a David siempre de pie empuñando el cuchillo. David nunca, a pesar de las heridas, nunca estuvo en el suelo. Hasta el momento en que logramos comunicar a las autoridades, porque yo fui quien llamó a la policía, hasta ese momento fue que terminó la agresión y todo terminó. O sea, recuerdo ese momento cuando yo estoy llamando a las autoridades y David es cuando se desploma. David nunca se mostró indefenso, David estaba bastante drogado, tenía mucha cocaína en su cuerpo y eso lo hacía ser más hábil, más agresivo. O sea, él estaba herido, yo estaba herida, pero estaba más asustada yo. O sea, él se mostraba en una pelea como si fuera con otro hombre, como si eso fuera una discusión por, mejor dicho, defender su vida, ¿sí? Pero yo no, o sea, no recuerdo en qué momento. En este fragmento de video vemos que Rafael Poveda le pregunta a Ana María: cuando David te estaba atacando y tú estabas defendiéndote, ¿dónde estaba Santiago?
y vemos que se le acerca un poco al mismo tiempo que le hace la pregunta. En el lenguaje no verbal existe algo extremadamente importante que se llama la proxémica, y la proxémica es básicamente lo que llamamos el espacio personal. Y es ese espacio personal en el que nos sentimos cómodos dentro de una interacción, dentro de una entrevista o una conversación con alguien más. Y por ese mismo acercamiento de Rafael es que Ana María responde poniendo sus manos como regulador, como una especie de barrera, diciéndole: hey, no me ataques muy fuerte con esa pregunta ni te me acerques mucho porque me pones nerviosa. Cuando David estaba agrediendo, Sí, cuando tú te estabas defendiendo, ¿dónde estaba yo recuerdo Santiago? ver a Santiago bajar corriendo. E inmediatamente después vemos nuevamente esa boca torciéndose justo antes de decir algo que perjudica a su víctima David Triana. ¿Y qué es lo que nos dice? Que cuando Santiago bajó del segundo piso de la casa y David lo vio, inmediatamente se abalanzó sobre él para atacarlo con el cuchillo. Y al momento en que David lo ve, se va encima de él con el cuchillo. Ellos tienen una confrontación. Sin embargo, nos dice que ella recuerda ver a Santiago en el suelo e inmediatamente nos muestra sus manos con este gesto como si estuviera o tal vez boca abajo o encima de David, porque cambia su gesto de la mano mostrando la palma. Cuando dice Santiago, nos muestra a Santiago por encima, o boca abajo o por encima de David. Pero en ese momento, cuando veo a Santiago en el suelo sangrando, también nos dice que ella recuerda a David siempre de pie, que David nunca estuvo en el suelo y que siempre estuvo en una posición de ataque de pie. Pero vemos que cuando dice que siempre estuvo de pie, también sigue mirando hacia el suelo. Está mirando, cuando dice David estaba siempre de pie, lo ilustra con su mirada en el suelo. de ahí para allá no recuerdo más, sino que ver a David siempre de pie empuñando el cuchillo. David nunca, a pesar de las heridas, nunca estuvo en el suelo. He aquí uno de los aspectos más importantes de la comunicación de nosotros los seres humanos. Nosotros comunicamos lo que queremos decir o lo que estamos sintiendo en un 55% a través del lenguaje no verbal, y esto incluye el cuerpo, los brazos, los gestos de la cara, los pies. Un 38% de la comunicación es a través de la voz. Y en la voz encontramos el tono, la velocidad, el ritmo, las pausas. Y el otro 7% lo comunicamos a través de simplemente las palabras. Es por eso que vemos esa incongruencia entre lo que Ana María nos está diciendo y lo que nos está mostrando su cuerpo, específicamente su rostro, su mirada y los gestos que hace con las manos. Nos está llamando un recuerdo vívido de la situación, del momento exacto en que sucedieron las cosas, y no tiene, hay incongruencia entre lo que dice y lo que muestra. Pero en este momento es cuando Ana María siente que su historia se empieza a desmoronar y que no puede continuar sosteniéndola, porque nos dice, David nunca, a pesar de las heridas, nunca estuvo en el suelo, hasta el momento en que... Y vemos ese susto en sus labios justo antes de lo que nos va a decir. ¿Y qué es lo que nos dice? David nunca estuvo en el suelo hasta que logramos comunicar a las autoridades. David nunca, a pesar de las heridas, nunca estuvo en el suelo, hasta el momento en que logramos comunicar a las autoridades. Pero consecuentemente y verbalmente, mi mente estaba preparándose para una frase como David nunca, a pesar de las heridas, nunca estuvo en el suelo hasta que logramos reducirlo o hasta que él se cansó o algo parecido. Sin embargo, ella completa esa frase con algo que parece no tener ningún sentido. Luego nos dice, David nunca se mostró indefenso. David nunca se mostró indefenso, David estaba bastante... De manera muy directa y sin querer, ella nos está diciendo que aunque ella o ellos lo estaban atacando, él nunca se mostró indefenso. Prácticamente nos está diciendo, como yo lo vi defendiéndose, entonces a mí no me pareció que él estuviera indefenso. Esto quiere decir que sí recuerda los momentos de la agresión de los cuales nos dijo anteriormente que no tenía memoria. Y luego continúa delatándose cuando nos dice que David peleaba como si fuera, mejor dicho, una discusión por defender su vida.
O sea, él se mostraba en una pelea como si fuera con otro hombre, como si eso fuera una discusión por, mejor dicho, defender su vida, ¿sí? Y vaya que David sí terminó muerto. O sea, ella protesta por el hecho de que David estuviera defendiéndose. Y al mismo tiempo vemos que nos hace la mímica de David con las manos levantadas y defendiéndose del ataque. Como si eso fuera una discusión por, mejor dicho, defender su vida, ¿sí? Pero Y aquí sí quiero dar mi opinión personal sobre una pregunta que nos hacemos muchas personas que conocimos este caso, y es el por qué propinar más de 60 puñaladas en defensa propia en esta agresión. Yo lo que creo es que Ana María no esperaba que David defendiera su vida con todas sus fuerzas, y al no verlo caer, al no verlo desplomarse, entonces se asustó tanto que continuó atacándolo indiscriminadamente en compañía de su hermana, para sacarlo del camino y defender su libertad y buscar su felicidad, como nos lo dice ya más adelante durante la entrevista. eso es lo que O sea que recuerdo. él no, o sea que Santiago no apuñaló a David. O sea, lo que te diga del momento en que estaban pasando las puñaladas, lo que te diga es mentira, porque yo solamente recuerdo cuando él se desploma al piso. En este corto video vimos que la pregunta de Rafael fue, entonces Santiago no apuñaló a David, y Ana María le pone una barrera a la pregunta como diciendo, no me preguntes eso, evita el contacto visual y comienza a mirar a otros lugares mientras da la respuesta, y tiene un distanciamiento sobre lo que ella misma realizó cuando nos dice, Eso es lo que O sea que recuerdo. él no, o sea que Santiago no apuñaló a David. O sea, lo que te diga del momento en que estaban pasando las puñaladas, lo que te diga es mentira, porque yo solamente recuerdo cuando él se desploma al piso. como si las puñaladas se hubieran dado solas. Y Julie, la participación de tu hermanita de 15 años. Mi hermanita. Mi hermanita estaba muy como a la espera o a la defensiva de ese momento, porque ya anteriormente yo tengo un video donde mi hermanita está también con un cuchillo acá en la pretina del pantalón, deteniendo la puerta, porque David estaba entrándose a la fuerza a mi casa y yo estaba grabando en esa ocasión. Entonces eso ya había pasado anteriormente, sí, eso ya había pasado anteriormente, y mi hermanita era quien salía como a la defensa de su hermana. Ella ya O sea también que cansada de ¿es ver. posible que tu hermanita también haya empuñado un cuchillo en ese momento? Seguramente. Aquí la pregunta fue, y Julie, la participación de tu hermanita de 15 años. Y vemos que Ana María respira profundo, aparta la mirada de Rafael, se rasca la cara y tiene una mirada arriba a su izquierda, como pensando en una respuesta. Y Julie, la participación de tu hermanita de 15 años. Mi hermanita. Mi hermanita estaba muy como a la espera o a la defensiva. Todos estos comportamientos que se vieron en ese pequeño lapso de tiempo nos indica que ella lo que nos va a entregar es un engaño o un invento, porque durante toda la entrevista vimos que cuando ella está recordando un evento, algo que pasó, ella aparta la mirada un poco del entrevistador, mira hacia el frente, pero nuevamente regresa la mirada a su interlocutor. Entonces, como decía Ana María, con esta mirada lo que está haciendo es recordando algo que memorizó, un aprendizaje. Por eso esta mirada es tan diferente a las demás que ha tenido durante la entrevista. Entonces nos dice que en el momento de la agresión su hermanita estaba a la espera, que estaba como a la defensiva, y nos hace un gesto muy enfático con sus manos que se asemeja más como al presunto hecho de que ella estuviera clavando algo en algún lugar. Esto se asemeja más como a un gesto de agresión que de defensa misma. Mi hermanita estaba muy
a la espera o a la defensiva de ese momento. Y entonces nos cuenta que tiene un video de una situación anterior en la que David pretendía entrar a su casa por la fuerza. Entonces vamos a ver ese video de esa interacción entre David Triana y ellas dos para ver cómo sucedió. Porque ya anteriormente yo tengo un video donde mi hermanita está también con un cuchillo acá en la pretina del pantalón, deteniendo la puerta porque David estaba entrándose a la fuerza a mi casa y yo estaba grabando en esa ocasión. En esta interacción podemos ver que David está en la puerta con una cara claramente de tristeza, tal vez o seguramente porque Ana María no le deja ver a su hija. También podemos ver que David podemos verlo a través de la sombra del pie de David. Sabemos que él está con un pie en la puerta como para evitar que la hermana de Ana María se la cierre abruptamente. Sin embargo, vemos que cuando la hermanita de Ana María se aparta de la puerta para empujar, para tirar hacia un lado la piedra que utilizan para sostener la puerta, David en ningún momento utiliza la fuerza o forza su entrada a la casa. Esto contradice la versión de Ana María de que David estaba entrándose a la fuerza a su casa. Me parece por lo demás curioso que si en esa casa utilizan una piedra para sostener la puerta, en ese momento la hermanita de Ana María haya movido la piedra hacia adentro y con toda la confianza de que David no se entrara en ese preciso momento que ella se apartó. O me da a pensar que quizás ellas querían que David entrara en esa ocasión. Porque además, siendo Ana María la directamente involucrada en la relación con David Triana, es su hermanita de 15 años la que sale a la puerta a confrontar a David y con un cuchillo, por lo visto, bastante grande en la parte de atrás de su pantalón. Y que Ana María se haya quedado en la parte de atrás filmando el momento de la interacción. Es por esta clase de comportamientos que Ana María la inculparon de instrumentalización de un menor de edad para la comisión de un delito. También no deja de ser curioso que al momento de abrir la puerta ya la hermanita de Ana María estuviera portando ese cuchillo. Este mismo video fue presentado también por Testigo Directo, es otro canal de YouTube colombiano que hizo la investigación y la crónica sobre este caso, pero el video lo mostraron con audio y con subtítulos, entonces vamos a ver lo que se dice en esta interacción entre ellos. Vea que yo estoy acá tranquilito. Hágame el favor y ciudadanos auxilio. Paso a que cuando te acusan de homicidio agravado y tortura y el uso de menores para la comisión de un delito, tú huyes de las autoridades. ¿Por qué? En un principio, cuando ocurrieron los hechos dentro de mi casa, yo me quedo pues a disposición de la fiscalía y demás. Al hospital llega un investigador como a hacerme preguntas, comentarme que él había fallecido. Yo misma me acerco a la fiscalía a hablar con el fiscal, a mencionarle de que yo necesito dar a conocer lo que en realidad ocurrió, que por favor me escuche, que estos fueron unos hechos donde nada fue planeado, que yo tengo derecho a la defensa. Entonces que así mismo como voy a colaborar con la justicia, espero se me tenga en cuenta pues todo el proceso anterior que yo llevaba con ese sujeto. Entonces yo sí colaboré con la justicia, asistí al interrogatorio, de ahí entonces me citan para hacer una imputación y me imputan de cargos que no, o sea, yo no me siento muy... Tranquila. ¿Quieres tomar agüita? Toma agüita. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, aquí vemos que por mucho que uno haya estudiado un guión, este puede llegar a desmoronarse cuando es contrastado con preguntas que te sacan de él, del guión como tal. Incluso con preguntas tan sencillas como... Paso a que cuando te acusan de homicidio agravado y tortura y el uso de menores para la comisión de un delito, tú huyes de las autoridades. ¿Por qué? En un principio,
cuando ocurrieron los hechos dentro de mi casa, yo me quedo pues a disposición de la fiscalía y demás. Al hospital llega un investigador como a hacerme preguntas, comentarme que él había fallecido. Y también podemos ver que nada contraviene a la lógica, porque si Ana María nos está hablando con la verdad y vehementemente nos cuenta que todo lo que sucedió fue en defensa propia y que tiene pruebas de ello, entonces, ¿por qué se escapó? Y entonces vemos ese desmoronamiento emocional y de absoluto pánico que tiene Ana María en este momento de la entrevista, porque no sabe cómo explicar todos esos actos que serían o que son inexplicables para la mayoría de las personas, pero seguramente son totalmente bajo la ley, explicables y justificables para el par de abogados que ella tiene en este momento. Yo misma me acerco a la fiscalía a hablar con el fiscal, a mencionarle de que yo necesito dar a conocer lo que en realidad ocurrió, que por favor me escuche, que estos fueron unos hechos donde nada fue planeado, que yo tengo derecho a la defensa. Entonces, que así mismo como voy a colaborar con la justicia, espero se me tenga en cuenta pues todo el proceso anterior que yo llevaba con ese sujeto. Entonces yo sí colaboré con la justicia, asistí al interrogatorio. De ahí entonces me citan para hacer una imputación y me imputan de cargos que no, o sea, yo no me siento muy... Tranquila. Muy ¿Quieres agua. tomar agüita? Toma agüita. No te preocupes. No te preocupes. No, yo, Para ti son injustos. No más. Sí, es que no me hallo, o sea, es muy duro hablar de esta mierda estando acá. Dios mío, dame fuerza. Recordar todo eso es muy fuerte. Me da mucho miedo todavía acordarme de esto. Me dan ganas de ir a buscar a mi mamá y llorar allá en la casa. Ay, Dios. Es que no quiero como verme débil ni nada de eso, pero estoy muy asustada recordando todo eso. Ay, Dios mío. Rafa, yo siento como si él de verdad no se hubiera muerto, como si él todavía estuviera ahí esperando a que yo salga de acá y hacerme daño. Yo le tengo mucho miedo todavía. Nomás acordarme de él y todo eso me produce tanto terror, uy. Es que yo de verdad no sé cómo yo pude haber salido viva de ahí, Dios mío. Eso fue muy horrible. Y no hallo palabras como expresarlo. No sé cómo... A ella le imputan el delito. A ella le imputan el delito, o los 3 delitos, y le imponen una medida de aseguramiento. Es ahí donde ella decide pues no presentarse y pues decide andar en la clandestinidad. ¿Sí? No fue que en el momento ella se presenta, llega a sus interrogatorios, que los da voluntariamente, pero pues luego ya cuando llega una formulación de imputación tan fuerte como esta, pues le imputan estos delitos y también obtiene pues una medida de aseguramiento en contra de ella, pues es cuando decide de una u otra forma pues fugarse. En pocas palabras, ya es cuando ella pues la encuentran en la ciudad de Bogotá, pero prácticamente esto fue de 4 meses. 3-4 meses la fuga. Ella no, si hubiera querido de pronto fugar sin no responder, pues se ausenta totalmente de la ciudad porque hubiera tenido los medios. Pero pues por la necesidad económica que ella tenía en su momento, el peso económico de la niña, la manutención de la niña, es que decide buscar un trabajo pues en un centro muy concurrido aquí en Bogotá, en el centro, en San Andrés del San José. Es cuando la ve un tercero, la reconoce y pues llega a su captura. Bueno, en este último video quiero enfocarme en el lenguaje no verbal de cada uno de los participantes de la entrevista. Entonces vemos que Ana María está teniendo una reacción de pánico total porque las preguntas la están arrinconando y ya no sabe cómo encontrarle una respuesta a esas preguntas tan sencillas. Y vemos que entra en un momento de vulnerabilidad muy grande en el que incluso llora, naturalmente, y verdaderamente llora, pero aprovecha ese momento de vulnerabilidad para ponerse nuevamente en el lugar de víctima frente al hecho violento.
Y entonces vemos que cuando retoma las declaraciones, Ana María utiliza su mano derecha para taparse la cara, pero al mismo tiempo lo utiliza como una barrera para no tener contacto visual con la principal amenaza que tiene en este momento al frente, o que ella ve como una amenaza con sus preguntas, y en este caso es el periodista Rafael Poveda. Es que yo de verdad no sé cómo yo pude haber salido viva de ahí, Dios mío. Eso fue muy horrible. También podemos observar que en los últimos minutos de la entrevista el periodista Rafael Poveda se le ha acercado mucho más, ha invadido mucho más el espacio personal de Ana María, le ha invadido más su proxémica, al punto de que con su pierna está tocando la silla en la que está sentada Ana María y de esta manera se conecta con ella a través de esa silla. Quizás o muy seguramente este gesto de tocarle la silla, de estar haciendo este contacto, es lo que provocó ese pánico y ese desmoronamiento de Ana María en la última interacción. Porque Rafael Poveda de alguna manera para todos ellos representa una figura de autoridad y de respeto, ya que es un periodista muy reconocido del país, de Colombia, y que tiene además una envergadura física bastante grande y que con preguntas inteligentes como él sabe hacer, tipo interrogativo, puede llegar a intimidar a cualquier entrevistado. Aquí también podemos observar un gesto de inconformidad en los rostros del investigador y del segundo abogado de Ana María por las declaraciones que acaba de entregar en este preciso momento. Y no hallo palabras como expresarlo. No sé cómo. Generalmente cuando alguien que conocemos está teniendo una reacción emocional fuerte como la está teniendo Ana María en este momento, tenemos la tendencia a empatizar con la persona y solidarizarnos con ella. Sin embargo, aquí lo que vemos es una completa apatía y una incomodidad en el rostro de estas dos personas porque no les gustó las declaraciones de Ana María o tal vez no les gusta la actuación como tal de lo que acaba de decir. Y aquí llegamos en mi concepto a la parte más interesante cuando Rafael Poveda hace las preguntas más inteligentes de prácticamente toda la entrevista, porque es el momento en que cuestiona a los abogados y los hace dar explicaciones que les genera una evidente dificultad para responderla. Vamos simplemente a observar este videoclip y me gustaría que ustedes me dieran su opinión de lo que observan o sobre las respuestas que dan los abogados de Ana María en este video. Perdón, doctor, ¿por qué habla de error si fue en defensa propia? Bueno, yo y dentro del equipo de trabajo, yo siempre he sostenido la tesis de que ella actuó en legítima defensa, que considero que, como le decía hace un rato, que la Fiscalía ha cometido un error al manejar el caso de manera aislada y no valorar el contexto de violencia de género. ¿Por qué? Porque una mujer cuando acude a todas las entidades, cuando hace todo lo que formalmente le dicen que tiene que hacer para protegerse y esas autoridades no la protegen, cuando ella sabe que está en peligro su vida, la vida de su hija, de su hermana y de su mamá, pues la única vía que le queda es defenderse. Y cualquier ser humano que vea amenazada su vida o la de un ser querido, pues lo más normal es que se defienda quitándole la vida a la otra persona, que fue lo que pasó acá. Lo que llama la atención, que me llamó la atención desde un principio, es actuar en legítima defensa, pero que una necropsia encuentre que hubo 60 heridas. Ahí uno comienza a decir, ¿será que sí? Claro, Rafael, no olvidemos el evento que ella nos acaba de contar, de cuando llegan 6 policías a tratar de reducirlo y no logran reducirlo. Era una persona extremadamente violenta, fuerte, y aparte de eso, que cuando estaba bajo el influjo de alguna droga, como nos lo narró ella, pues que aumentaba esas capacidades. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación de cómo se comportaba esa persona en esos eventos, donde 6 policías no logran reducirlo, pues podría uno llegar a explicar por qué la cantidad de heridas no lo redujeron. Sin embargo, pues también, si uno ahonda en la necropsia, pues de toda esa cantidad de heridas, solo 2 o 3 tenían de pronto la capacidad de reducirlo. De resto eran heridas superficiales.
Lo único que quiero decir sobre este fragmento de video que acabamos de ver es que según el perfilamiento criminal, cuando un evento de estos sucede entre parejas o exparejas y se utiliza como arma para atacar a la víctima, un arma cortopunzante, el delito es de connotación pasional o de odio frente a la víctima. Y este odio está representado por la cercanía y la intensidad con la que se comete el acto. Esto también podría representarnos o podría darnos una explicación del por qué la cantidad de heridas que se le propinó a David. Ana María, ¿ustedes no lo citaron a él? Rafael, yo nunca, en ningún momento, pensé de que ese evento iba a ocurrir en esa ocasión. Yo no premedité ni planeé nada de eso. Yo ese día tenía que llegar a mi trabajo con mi horario cotidiano. Yo tenía unas horas a mi favor, que eran 2 horas de mi horario laboral, de las cuales mi horario cotidiano se corrieron 2 horas, pero tenía que presentarme en el punto de trabajo donde yo llevaba asistiendo 1 año y medio. Yo no tenía comunicación con él de ninguna manera. Él se comunicó por medio de su hermano, pero lo que recibió por mi parte fue mi negativa y mi desprecio completamente cuando me dijo que quería verme. Yo me negué y yo en ningún momento esperé de que todo fuera a terminar en la agresión que tuve que actuar en ese momento para defender mi vida. Yo nunca esperé verme en una situación de estas, Rafa. Yo no orquesté ni planeé nada de esto, porque a la persona que más le convenía su libertad y su felicidad era a mí. Yo sentía el derecho de ser feliz y me lo merecía, pero no de esa manera, Rafa. Yo nunca esperé que eso hubiera terminado de esa manera. Más bien sí creo que él tenía planeado llegar a mi casa a agredirme, porque si solamente quería hablar conmigo, ¿por qué llegó con un cuchillo en la pretina? En este último video vemos duda en Ana María y una incapacidad para darle al periodista una respuesta contundente. Podría responder tranquilamente no, yo no lo cité y continuar con el relato, pero ella prefiere responder: Rafael, yo nunca, en ningún momento, pensé de que ese evento iba a ocurrir en esa ocasión. Yo no premedité ni planeé nada de eso. Y aquí me pregunto por qué lo llama evento, por qué no lo llama agresión, enfrentamiento o situación. Y Ana María, al llamarle evento a esta situación, está de alguna manera inconscientemente delatándose sobre la premeditación que hubo en esta situación, sobre esa agresión. Porque un evento se prepara, se coordina, se planea. Y justo después de que Ana María da estas declaraciones o está diciendo esto, sus dos abogados tienen claras reacciones de miedo a través de su lenguaje no verbal. El primero de ellos esconde sus pies bajo la mesa como una señal de querer esconderse por lo que ella acaba de decir. También podemos ver un evidente miedo en el rostro del segundo abogado de Ana María y también un gesto de pinchamiento en sus manos. Estos gestos de autoinfringirse dolor en alguna parte del cuerpo los utilizamos para desestresarnos, para aliviar, básicamente para trasladar el dolor mental, el estrés que estamos sintiendo hacia una parte física del cuerpo para aliviar un poco esa sensación de estrés. De que ese evento iba a ocurrir en esa ocasión, yo no premedité ni planeé nada de eso. Yo ese día tenía que llegar a mi trabajo con mi horario cotidiano. Y yo en ningún momento esperé de que todo fuera a terminar en la agresión que tuve que actuar en ese momento para defender mi vida. Mi pregunta sobre esa corta declaración de Ana María es por qué a ella le cuesta tanto
decir que estaba protegiéndose para salvar su vida. Esta respuesta debería ser, sin duda, debería ser contundente, debería no tener movimientos erráticos, debería ser una respuesta concisa, precisa y muy corta. En este video vemos Yo nunca esperé verme en una situación de estas, Rafa. Yo no orquesté ni planeé nada de esto porque a la persona que más le convenía su libertad y su felicidad era a mí. Yo sentía el derecho de ser feliz y me lo merecía, pero no de esa manera, Rafa. En este video vemos En este video vemos en este último video vemos una incapacidad de Ana María y vamos a terminar este video sin que Ana María le pusiera la fresa al pastel por medio de una protrusión breve de la lengua que yo llamo una sacadita de lengua al decirnos: yo nunca esperé que eso hubiera terminado de esa manera. Más bien sí creo que él tenía planeado llegar a mi casa a agredirme, porque si solamente quería hablar conmigo, porque llegó con un cuchillo en la pretina. Esta sacadita de lengua es el gesto no verbal que nos indica que una persona cree que se salió con la suya con sus declaraciones, y la satisfacción se crea básicamente por la reacción que la persona está viendo en el rostro del interlocutor, que le hace entender que realmente le creyó la mentira que acaba de entregar. Bueno, hasta aquí el análisis de la entrevista a Ana María Kitian, que se encontraba detenida por el homicidio de David Triana y que se hizo con la idea de que ella y sus abogados pudieran explicar el por qué no debería aplicársele o inculpársele los delitos, además del delito de homicidio, los delitos de tortura y la instrumentalización de una menor de edad para la comisión de un delito. Yo tengo la opinión de que Ana María de pequeña probablemente fue una niña muy mimada, que aprendió a obtener lo que quería persuadiendo y manipulando especialmente a los hombres, y que utiliza sus cualidades físicas, sus momentos de vulnerabilidad, su aparente fragilidad e inocencia para, a través de su victimismo falso, obtener lo que necesita de las personas y que le crean sus historias de victimismo. Recordemos que el comportamiento de las personas es el resultado de situaciones experimentadas en los primeros años de infancia, y que las personas repiten acciones y comportamientos que en algún momento del pasado les funcionó, y sobre todo cuando se trata de obtener algo que quieren. Entonces tenemos que aprender a mirar el comportamiento de los adultos como el resultado de las experiencias acumuladas en la infancia y la adolescencia, para poder así identificar patrones de su comportamiento e identificar lo que realmente nos están contando con sus palabras. Comenten ustedes si les gustó este análisis del lenguaje verbal y no verbal de Ana María Kitian en esta interacción, y si tienen alguna impresión sobre el comportamiento de ella durante toda la entrevista. También déjenme saber si vieron algo durante la entrevista que yo no haya mencionado, que yo no haya captado, y que les haya causado curiosidad para que lo podamos discutir en los comentarios y así podamos juntos aprender sobre comportamiento humano. Bueno, espero que les haya gustado este análisis, que le den me gusta al video, que lo compartan con alguna persona que le interese este tipo de tema o que quizás le pueda ayudar de alguna manera, y que no dejen de suscribirse a mi canal para seguir produciendo este tipo de contenido. Recuerden ponerle mucho watch out al comportamiento de las personas para que evitemos llegar a situaciones como estas en las que todo se salga de control. Nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias por llegar hasta el final. Chao.